Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Miguel Pruneda. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Cristo La Roca, ubicada aquí en la ciudad de Dallas, en Texas. Estamos en las instalaciones de Radio Voz del Evangelio. Agradecemos a cada uno de ustedes las atenciones puestas, las atenciones otorgadas a cada una de las transmisiones. No saben la bendición que ha sido para cada uno de nosotros el poder de repente recibir mensajes alentadores, mensajes de gusto por cada una de las cosas que estamos haciendo. Teníamos algunas dudas, teníamos algunas preguntas en cuanto a qué iba a pasar, cómo se iba a tomar esto, qué tanto íbamos a realizar, y la verdad es que estamos sorprendidos. Sabemos que cuando se hacen las cosas para el Señor agrega, sorprende o magnifica aquello que es un trabajo y es algo dedicado para Él. Todos sean todos bienvenidos. Gracias por sus atenciones. El día de ayer no pudimos transmitir por cuestiones de tiempo, por cuestiones de clima. Hoy en la mañana amanecimos a -3 grados, ahorita creo que ya subió un poco la temperatura, pero estamos transmitiendo este programa en vivo, lo vamos a grabar también, de hecho ya empezamos a grabarlo ahorita y vamos a pasarlo en un momento más por WhatsApp. Agradecemos nuevamente a todos los que nos prestaron atención del día lunes con respecto al programa que dimos por primera vez de nuestro hermano Carlos Rosado, la clase que él da en el seminario que llevamos con él los lunes de 7 de la tarde a 10 de la noche. Vamos a transmitirlo a partir de ahora todos los días lunes a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9. Estaremos en vivo. Si usted quiere interactuar por medio de internet, por medio de las redes sociales, será bienvenido. Si usted quiere estar presente, vive aquí cerca del área de Dallas y gusta venir, estamos en el 8003 Lake June, en Dallas, Texas, 75217. Estamos aquí a sus órdenes. Si no es miembro de nuestra iglesia, es como quiera bienvenido en estas clases que tenemos con su hermano Carlos Rosado. Estamos viendo ahorita, estamos viendo el Pentateuco y estamos viendo los evangelios sinópticos. Entonces, serán todos bienvenidos, cada uno de los que ustedes quieran venir a gozarse con nosotros y a aprender acerca de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo muy especial a cada uno de los hermanos. Ricardo hizo un estudio, un análisis de nuestras frecuencias, un análisis de lo que hemos estado llevando, de lo que hemos estado transmitiendo, y nos da mucho gusto ver que tenemos señales recibidas en los diferentes países, de los siguientes que les voy a mencionar. Obviamente aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en España, en algunos otros más que se me están escapando aquí, ¿no? Entonces, a todos los que nos están recibiendo la señal, muchas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes sus preguntas, sus saludos, y la verdad, esa es parte de la sorpresa que tenemos. Estamos sorprendidos por cómo es que el Señor se ha manifestado en cada una de las actuaciones o de cada uno de los hechos que hemos realizado, que es para la honra del Señor. Les recordamos nuevamente, radio Voz del Evangelio es un ministerio más de la Iglesia Bautista Cristo La Roca, aquí ubicada en la ciudad de Dallas, en Texas, que dirige y está al frente de nuestro hermano Rudy Rodríguez, que por cierto, un saludo, si nos está escuchando en este momento, saludos a nuestro hermano Rudy. Tenemos algunos miembros que están de la iglesia que nos están ayudando y que están participando en el mismo, como es el caso de nuestro hermano Ricardo Moctezuma, el caso de nuestro hermano Guadalupe Robles. Se ha integrado de manera ya formal y oficial. El lunes dimos el espaldarazo, o el pastor estuvo aquí para darnos el apoyo necesario en ese sentido, de nuestro hermano Carlos Rosado.
Hay algunos 2 o 3 más que vienen en camino, que vienen en puerta. Estamos ajustando algunas cosas con ellos para ver el tipo de material que van a entregar o que van a presentar, y todo sea para la gloria de Dios. Seguimos viendo, y en mi caso particular, recuerden, tengo un objetivo de llegar de aquí aproximadamente a la última semana de febrero, de llegar plena y conscientemente del por qué Pablo decía que cuando leamos la palabra de Dios, esta tiene que ser con mansedumbre y con reverencia. ¿Por qué Pablo utiliza esas 2 palabras? ¿Por qué Pedro utiliza esas 2 palabras? Bueno, hemos venido viendo acerca de la Biblia, hemos venido viendo o reduciendo el campo o afinando el campo o la visión en cuanto a las escrituras mismas. De dónde provienen, cómo fueron escritas, cómo fueron entregadas, cómo fueron puestas a disposición de nosotros hasta nuestro tiempo. Alguien me preguntaba, y me preguntaba bien, y no se avergüence de preguntar, porque vi como que bateaba el hermano para preguntarme, y me hacía una pregunta interesante, y me decía, ¿lo que está contenido en la Biblia es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. Me dice, bueno, si es la palabra de Dios, entonces, ¿es toda la palabra de Dios? La respuesta es no. No me estoy contradiciendo con esto. Y estoy diciendo que busquemos otros libros que no sean la Biblia para encontrar la respuesta a esta pregunta, o para encontrar la palabra de Dios. Y te lo vamos a ver por qué. Había un hermano aquí en Estados Unidos que se llamaba Dwight L. Moody, muy famoso, por ahí del año 1800, 1900 estuvo viviendo. Él era un predicador y un evangelista. Y él una vez compartió dentro de sus memorias, dejó una memoria o algo escrito que dijo, compartió una predicación, y contaba lo siguiente. Alguien una vez, ¿has oído alguna vez el mensaje del evangelio? Le preguntaban a alguien. Y quien contestaba decía no. Fue su respuesta. La pregunta fue, ¿has oído alguna vez el mensaje del evangelio? Y la respuesta fue no. Pero he visto el evangelio. Ah, caray. Y el hermano se sorprendió y le preguntó, a ver, otra vez, ¿cómo que has visto el evangelio? Y dice, conozco un hombre que era el terror del pueblo. Era esclavo del opio, y el más peligroso que usted pudiese considerar, quizá una bestia feroz, no llegaba a ser tan agresiva como este hombre lo era. Y yo lo conocía muy bien, porque vivíamos cerca de la comunidad donde él vivía, y era famoso precisamente por esa ferocidad con la que atacaba a la gente, o con esa agresividad que siempre manifestaba. Pero algo pasó en él, algo sucedió en él, que cambió completamente y totalmente desde que cree en alguien que se llama Jesús. Ahora, este hombre, que era el terror de toda la zona, era la angustia de su familia, era el miedo de sus vecinos, era la preocupación de las autoridades, ahora es bondadoso y suave en el trato. Y si le agregamos algo más, aquel hombre pedernido que era fumador, beligerante, y por beligerante me refiero a agresivo, incluso cuando estaba fumando ese opio, lo dejó de fumar. Alguien lo hizo creer en una persona o alguien que se llama Jesús, que por lo que entiendo, y le decía al que le estaba la pregunta, decía, por lo que entiendo, es ese que tú me dices en el evangelio. Este hombre creyó en ese evangelio que tú me dices. Yo nunca lo he escuchado, el evangelio, decía él. Pero entonces, si este hombre, mi vecino, el conocido, lo escuchó a ese Jesús en ese evangelio, entonces no he oído, pero sí lo he visto. La descripción que se hace de ese hombre se corresponde o se parece mucho a la de alguien que usted y yo conocemos muy bien, a los que hemos leído la palabra de Dios, y que se llama Saulo. Y si nos vamos un poco más allá, corresponde a la de todo aquel que sincera y honestamente ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal.
Y eso nos incluye a usted y a mí. En este programa quiero estudiar o quiero que entendamos cómo es que los hombres inspirados por Dios y en particular los apóstoles no solo deberían de hablar y de escribir de la voluntad de Dios, de Jesús, sino de demostrarla cada día por medio de su vida, por medio de sus acciones, por medio de sus dichos, por medio de sus palabras. Ahora, no respire tranquilo o con alivio creyendo que esto solamente fue para ellos. Dice, eso les correspondía a ellos, porque eran apóstoles, porque eran profetas. En verdad, que Dios nos habla por medio de la Biblia, pidiendo de cada uno de nosotros que los demás vean el Evangelio en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de predicar. Simple y sencillamente en nuestra manera de tratar a los demás. Tengo que reconocer, y mi familia no me dejará mentir. De hecho, este programa llegará en un momento más, o si no es que está llegando ya ahorita en vivo con mi madre. Por cierto, mamá, un saludo, un abrazo. A rato le hablo. De que a pesar de que nacimos, y me refiero a mí y a mis 6 hermanos, nacimos en un hogar cristiano, crecimos en un hogar cristiano, vivimos en un hogar cristiano, estuvimos bajo el cobijo y bajo la autoridad y la responsabilidad de un hombre cristiano, de un pastor, de un misionero, muy bendecido por el Señor. Pero aún así nuestra manera de ser era en la mía en particular, era muy agresiva. De hecho, quizá todavía por ahí hay uno que otro rasgo, y algunos de ustedes me lo hacen saber a cada rato, de que soy muy agresivo a veces para decir las cosas, por lo cual tengo que tener control de eso. Pero si ahora que el Señor vive en mí y está controlado, todavía tengo de repente uno que otro destello de eso. Imagínense cuando no estaba. Y ojo, les estoy diciendo, nací en un hogar cristiano, pero tuve que tener mi encuentro y mi choque personal con el Señor. La salvación no es hereditaria en ningún sentido. Es una decisión de cada uno. Mi padre no pudo decidir por mí, así como yo no puedo decidir por mis hijos para que sean salvos. Mi padre lo que hizo fue mostrarme y bien el camino de salvación. Y me lo demostraba con su comportamiento, me lo demostraba con su decisión, me lo demostraba con su convicción, me lo demostraba con su fe. Y es algo que se le tiene que agradecer. Porque aunque pasaron muchas cosas, la vida nuestra de los Pruneda Moreno han estado salpicadas de muchas cosas y siguen siendo salpicadas de muchas cosas. Pero me refiero a cuando éramos jóvenes. Y a pesar de que vivíamos a diario con la palabra de Dios, y a pesar de que vivíamos a diario con el ejemplo, teníamos que tener nuestro encuentro personal con el Señor. Eso es algo que no puede ser cambiado. Y si decíamos que ese trabajo nada más le correspondía precisamente a quienes trabajaban en eso, a quienes veían eso, y mi padre era uno de esos, mi madre también. Probablemente teníamos razón, porque antes de que Cristo viviera en nuestros corazones, decidiéramos que viviera en nuestros corazones, quizás sí era trabajo de ellos. Pero una vez que esto cambió, y una vez que entregamos nuestra vida al Señor, y que hicimos nuestra decisión personal de salvación, entonces algo cambia. Y nos volvemos corresponsables de que así como el Señor nos ha salvado, tenemos que ser agradecidos con Él para poder llevar este mensaje a quien lo necesite. Se los he dicho varias veces y lo sigo diciendo con una convicción total. Los engranajes que el Señor mueve en cada uno de nosotros son para bendición de alguien que no conozco. Pero en este momento, en alguna ciudad de estos países que mencioné,
en alguna casa de estos lugares que mencioné, en alguna comunidad de algún lugar del mundo, en este momento, el Señor está trabajando con ellos para que ellos, sin darse cuenta, sean de bendición para nosotros, en todos los sentidos. No sabemos a quién esté moviendo el Señor ahorita para que sea bendición hacia nosotros. De igual manera, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque no sabemos para quién será la bendición de lo que estemos haciendo. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 al 21, dice de siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este texto, este versículo en particular, nos enseña de que debemos de tener plena seguridad en la palabra de Dios escrita, ya que los instrumentos que él usó para este fin estuvieron bajo una supervisión o superintendencia divina. Vuelvo a la pregunta que les hacía ahorita, cuando me hacía este hermano la pregunta. ¿El Señor dijo más cosas aparte de lo que está escrito en la Biblia? O déjeme leer la pregunta como me la hizo él. ¿La Biblia es toda la palabra de Dios? No, la Biblia es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de eso mismo. Y para eso, por favor, quisiera que vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo, permítame un segundo, porque el capítulo 21, versículos 24 y 25. Vamos a contestar la pregunta de una vez. El libro de Juan, el capítulo 21, versículos 24 y 25, dice así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Versículo 25. Y hay también otras cosas, muchas cosas, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran uno por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aparte de la Biblia, ya nada más sabemos de la revelación divina. De manera que ninguna tradición histórica, eclesiástica, ecuménica o religiosa es capaz de aportarnos datos, conocimiento fidedigno, hechos reales respecto a una nueva revelación especial de Dios. Solo el testimonio de los profetas y apóstoles es de fiar. En el caso específico de los apóstoles, ellos recibieron de Cristo el ministerio de ser testigos sobrenaturalmente equipados e inspirados, y ahora son un fundamento para la iglesia donde quiera que esa se encuentre. Este fundamento se colocó una sola vez y para siempre, por lo cual no pueden tener sucesores. Y con esto estoy tumbando bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente, estoy tumbando a aquellos que dicen ser actualmente profetas
de apóstoles. Este fundamento se colocó una sola vez y para siempre, por lo cual no pueden haber sucesores, ya que se requiere cumplir ciertos requisitos para ser llamado un verdadero apóstol de Cristo. ¿Quieren ver cuáles son los requisitos? La misma Biblia los enseña. 1, haber sido llamados por Cristo mismo o por revelación. Y alguno dirá, yo lo he sido. 2, haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Y ya con esto ya no puede ser posible. Después de que muere el último de los testigos o de los apóstoles, cesó completamente una etapa. Ser inspirado y libre de todo error como maestro. Y que su ministerio esté corroborado por milagros. Otra vez. Los requisitos para ser llamado un verdadero apóstol, como algunos dicen que lo son, y la Biblia nos dice otra cosa. Ojo con esto. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo apóstol, y luego abre entre paréntesis, no por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El versículo 12 del mismo capítulo 1 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De acuerdo? Ok. Requisito para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. 1, haber sido llamados por Cristo mismo o por revelación. 2, haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Ese requisito es muy indispensable. Y dice en Hechos, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 lo reafirma. Dice, no soy apóstol, decía Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y luego el mismo Primera Corintios, pero capítulo 15 y el versículo 8 decía, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Está diciendo Pablo acerca de la aparición o del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Ya tenemos dos requisitos. La Biblia nos muestra y nos enseña que para ser esos que dicen ser llamados verdaderos apóstoles o apóstoles actuales es mentira. ¿Qué otro requisito piden para ser apóstol? Ser inspirado y libre de todo error como maestro. La primera carta a los Corintios, ahí donde estamos, pero un capítulo antes, el capítulo 14 y el versículo 37 dice de la siguiente manera, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el mismo Pablo, pero en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ya sabe qué preguntarle o qué pedirle a quien se dice apóstol? 4, que su ministerio para ser apóstol tiene que estar corroborado por milagros. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12, muy socorrido y muy conocido por muchos de nosotros, dice así, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué tan importante?
es que eso que decimos, que creemos que las escrituras, la Biblia, fueron escritas por hombres inspirados divinamente. Dios ha hablado, su voz ha sido oída, y en Jesucristo, que bajó a la tierra, esta voz ha hecho impacto sobre la humanidad, y de ese impacto surgió la Biblia en su totalidad. Pero la Biblia misma no cayó del cielo como un meteorito, como alguna roca volando, ni nos fue entregada ya en forma de libro por mano de un ángel, sino que la Biblia es el depósito de la palabra de Dios. Es el testimonio humano de lo que dijo e hizo el Verbo encarnado y de la expectación profética del mismo. No obstante, se trata de un testimonio humano controlado por la providencia, por Dios mismo. Dios quiso que su revelación especial llegara a nosotros a través del testimonio de los hombres a quienes fue manifestada esta revelación. ¿Qué tan importantes se vuelven los testigos cuando tenemos que afirmar una verdad? ¿Qué tan importante se vuelve el testimonio de alguien que vio lo que estaba sucediendo y a quien acudimos para que nos refiera lo que vio y escuchó? Se entiende por los testigos al que da testimonio de algo, al que certifica o verifica lo que se está diciendo. Los testigos bíblicos escucharon, vieron y palparon los hechos históricos por los cuales se manifestó la revelación divina. Dice Lucas en capítulo 24, versículos 31 al 35, lo voy a leer rápido, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos testigos, estas personas en particular, fueron escogidos e inspirados por el Señor. No fue un testigo cualquiera, no fue alguien así que también, porque hubo mucha gente que también fue testigo, sino que fueron testigos escogidos literalmente por el Señor. Estos no solamente fueron para ser recipientes o para que fueran o validaran lo que se les iba a estar diciendo, sino portadores de la revelación, para lo cual fueron equipados de manera única por el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a los apóstoles. Hechos capítulo 5, el versículo 32 lo recoge y lo refiere así, dice: y nosotros somos testigos, decía Pedro, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En la carta, en el libro de Juan, el capítulo 15, versículos 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo guió a los profetas y a los apóstoles en su respectivo tiempo a toda verdad. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Y brincándonos a la siguiente carta de Pedro, por el capítulo 1, versículo 21, ya lo hemos estudiado muchas veces, lo vamos a volver a repetir, y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No bastaba con que fueran simples testigos, tenían que ser testigos inspirados, esto es, para que me lo entienda un poquito mejor, ayudados por Dios y controlados por Él, para dar un testimonio veraz e infalible. El día de mañana vamos a ver otra característica más de estos testigos que fueron indispensables y aparte que fueron unos testigos ejemplares. Pero para todos aquellos que dicen ahora y que sostienen que son apóstoles, ni están en el tiempo que la Biblia especifica para los apóstoles, ni doctrinalmente están sustentados en nada. El fundamento de esto, dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En nuestra iglesia, Cristo la roca, como sé que en muchas más de las iglesias de los que nos están escuchando, estas iglesias se edifican sobre la piedra angular que es Cristo mismo, pero a su vez sobre los testigos escogidos y llamados por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, al igual que los profetas del Antiguo Testamento que fueron llamados y enviados por Dios. Ambos son llamados explícitamente el fundamento de la iglesia en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto nos vuelve indispensables a esos testigos que fueron utilizados por el Señor para que pudiesen compilar esta serie de libros que contienen la palabra de Dios. Y respondiendo a la pregunta aquella, toda la palabra de Dios contienen la palabra de Dios completa y exacta para nuestra salvación y redención, para la presentación del Señor. Y decía Juan, cuando terminaba su libro, muchas cosas ha dicho y hecho el Señor, pero lo que Él ha querido que quede plasmado, así ha sido. Lo que Él ha querido que quede por escrito, así ha sido. Y si Él dijo que su palabra no iba a cambiar y no se iba a modificar, déjeme decirle algo a usted que me está escuchando, también así ha sido. El cielo y la tierra pasarán. El cielo, los profetas, los apóstoles, los gobernantes, los militares, los políticos, las generaciones, los ricos, los pobres pasarán. Las guerras pasarán. Los tiempos pasarán. Los cataclismos pasarán. Las etapas pasarán. Pero dice bien claro, pero mi palabra no pasará. Y déjeme le comento algo. Y así ha sido. Y seguirá siendo. Aún después de que usted y yo hayamos partido de este plano terrenal al lugar que hemos escogido por la gracia del Señor para ir a un lado o al otro. Pero eso es decisión de cada quien. Mi nombre es Miguel Pruneda, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Cristo La Roca, ubicados aquí en la ciudad de Dallas, en Texas. Estamos en la cabina de Radio Voz del Evangelio, gracias a nuestro hermano Beto Roses, Daniel Mendoza, José Yepes, Fernando Ábalos, Walter Golding, Fernando Rubio por estar conectados en vivo. Agradecemos cada uno de sus comentarios y contestaremos sus preguntas oportunamente. Los invitamos al día de mañana a nuevamente nuestro programa. El día de mañana voy a traer unos niños invitados aquí que nos van a hablar. Hermano Juan Menés también, saludos. Nos van a hablar, voy a traer niños entre los 9 y 14 años, 13 años, ¿sí? Es un ministerio que vamos a arrancar también aquí en la iglesia este año. Y tengo curiosidad por preguntarles o por entrevistarlos. Los voy a entrevistar aquí. Vamos a ver si podemos controlar el carácter de cada uno de ellos. Pero nos van a hablar acerca de la oración. ¿Qué es lo que nuestros niños ven y saben acerca de la oración? El Señor lo está poniendo así en su corazón para hacerlo de esta manera.
Y estaremos aquí a las 6:30 de la tarde, lo haremos en vivo y va a ser interesante ver la opinión de un niño de ellos. ¿Cómo saben que nos comunicamos con el Señor? Dios dirigirá cada uno de nuestros pasos y nos guiará por toda senda que para Él sea la mejor para la enseñanza de su Santa Escritura. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en tus manos estamos. Gracias por todas las cosas que nos diste. Gracias por todas las cosas que nos darás. Y Señor, queremos seguir siendo así, estando en tus manos, sabiendo exactamente que somos tuyos y mostrándole a los demás, a todo aquel que nos mire de alguna manera, que tuyos somos. ¿Por qué? Porque hacemos tu voluntad y reflejamos lo que tú eres para nosotros en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que nos escuchan. Cuídanos el resto de este día. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y Salvador.